Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El gobierno presentó el Sisbén 4. Se trata de una nueva forma de clasificar a los colombianos según el nivel de vulnerabilidad económica y social. Esta noche nos acompaña el subdirector de Planeación Nacional, Daniel Gómez, para explicar los cambios incluidos y las razones que hubo para hacer este cambio. El plan financiero del gobierno. El ministro de Hacienda reveló los estimativos para este año: más gasto del gobierno, más endeudamiento, mayor déficit fiscal y más recaudo tributario hacen parte de las proyecciones. Analizaremos esas cifras con Julián Cortés, economista macro del Grupo Alianza. Los restaurantes se las ingenian. Estos negocios apelan cada día más al uso de las tecnologías, cambios en el menú, atención a domicilio y otras estrategias para cautivar a sus clientes. Detalles en La Movida Empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con una noticia de mucha importancia para millones de colombianos. El Departamento Nacional de Planeación presentó hoy el Sisbén número 4, una nueva versión de este sistema de información donde aparecen más de 23 millones de habitantes registrados y debidamente clasificados según su nivel de vulnerabilidad social. Para hablar del tema muy relevante, le doy la bienvenida al doctor Daniel Gómez. Él es subdirector nacional de Planeación. Doctor Gómez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Doctor Gómez, ¿por qué cambia el Sisbén? ¿Eso qué significa? Bueno, entonces recordarle a todo el mundo que el Sisbén es un sistema de información que nos permite entender las condiciones socioeconómicas de los hogares y ordenarlos para que de esta manera tengamos información que usan las entidades y programas sociales para identificar a sus beneficiarios potenciales y luego introducirlos y hacerlos beneficiarios de programas sociales en diferentes campos. El Sisbén es una herramienta que existe desde el año 1995. Esta cuarta versión es una versión que trae varias innovaciones importantes. Uno, una innovación metodológica y dos, innovaciones operativas y tecnológicas. Era el momento de actualizarlo y esto es un proyecto que viene desde el 2016 porque la base anterior del Sisbén 3 ya tenía mucha información que estaba desactualizada. También había muchos avances tecnológicos que podíamos empezar a usar para modernizar el sistema y de esta manera pues el objetivo en últimas es tener una herramienta que nos permita identificar mucho mejor, con mejor precisión, con mejor información los hogares en condición de pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad y tener un gasto social mucho más efectivo y unos programas que tengan mucho mayor impacto en movilidad social y en reducción de pobreza. Si le entiendo bien, el Sisbén como tal no es un programa social, es simplemente una base de datos, un sistema de información. Entonces, ¿esto cómo beneficia a los colombianos que aparecen ahí en esa base de datos? Ese es un punto muy importante. El Sisbén no es un programa social, el Sisbén no da subsidios, el Sisbén no da beneficios. El Sisbén es simplemente la herramienta para tener la información que pueda ser útil para identificar quiénes deben recibir esos beneficios. El Sisbén 4 entonces elimina, por ejemplo, los puntajes. Ahora va a haber solo grupos. El grupo A son pobres extremos, grupo B son pobres, grupo C son vulnerables, grupo D son no pobres ni vulnerables. Y todos los colombianos podemos estar en el Sisbén. Obviamente en el barrido pues le dimos prioridad a cubrir primero a los hogares en pobreza, en vulnerabilidad, pero todos podemos estar en esta herramienta. ¿Cómo se beneficia a la gente? De varias maneras. La primera es que con los cambios metodológicos, con este nuevo cambio de puntajes a grupos, la adición de nuevas dimensiones, de más información sobre ocupación, sobre ingresos, estamos teniendo en cuenta no solo las condiciones de vida de los hogares, sino también su capacidad de generación de ingresos. Esto es importante. También estamos incluyendo mucha información sobre las diferencias en pobreza entre municipios del país y eso nos permite también tener una herramienta de focalización
información mucho más detallada, de mejor calidad. Y finalmente, la calidad de la información también la estamos aumentando a través de la recolección de las encuestas a través de dispositivos móviles de captura, en vez de hacerlo a través de lápiz y papel. Esto va a permitir tener georreferenciación, va a permitir tener una base dinámica que no se va a desactualizar, va a permitir tener una base centralizada, y todo esto en últimas redunda en un gasto social, en unos programas que van a poder favorecer a los hogares en situaciones de pobreza extrema y pobreza de manera mucho más efectiva. Nosotros hemos consultado a muchas entidades del gobierno y les preguntamos, bueno, ¿cómo hacen ustedes para seleccionar a los de ingreso solidario? Y dicen, no, vamos y miramos en el Sisbén y de ahí obtenemos el grupo de gente. O para la devolución del IVA, no sé, para temas relacionados con el régimen subsidiado de salud. ¿Puede correr el riesgo una persona que en este momento esté recibiendo, por ejemplo, ingreso solidario, en medio de esa nueva clasificación donde usted nos acaba de explicar, ya no hay un puntaje, sino como unas categorías bautizadas con letras? ¿Corre el riesgo esa persona que está recibiendo ingreso solidario con esta clasificación nueva perder ese beneficio? No. Todas las entidades del gobierno hemos trabajado conjuntamente para crear unos periodos de transición, un periodo de incorporación de la metodología, unos procesos de transición bastante amplios que van a evitar cualquier tipo de traumatismo. Esperamos que esto sea un proceso pues muy transparente, como siempre ha sido. Hemos trabajado de la mano con los alcaldes, de la mano con los departamentos, de la mano con las entidades del gobierno nacional para poder tener toda la información completa, toda la información de cara al ciudadano, y en particular para responder a esos dos mitos importantes. Un mito es que inmediatamente cuando salga la base se van a excluir a personas de los programas sociales. Esto no es así. Va a haber unos periodos de transición, unas rutas, y no se va a sacar a nadie inmediatamente después de sacar el Sisbén. El segundo punto clave es que en este periodo de transición podemos aumentar cobertura. La gente puede pedir, solicitar la encuesta y ser incluidos en la base. Esto es muy importante también para que la gente que no está actualmente en Sisbén 4 tenga el tiempo de solicitarla y completarla. Es que yo he escuchado a personas que dicen, por ejemplo, un caso, mire, yo soy inclusive más vulnerable, tengo menos ingresos, tengo más necesidades que mi vecino y a él sí le está llegando el ingreso solidario. ¿Por qué a mí no me está llegando el ingreso solidario? Tal vez esa persona no ha respondido a la encuesta del Sisbén. Puede ser una de las razones. Invitamos a todo el mundo a verificar que la información es correcta para poder reportar novedades, ¿cierto? Y actualizar la información socioeconómica. Sabemos que el año pasado hubo cambios significativos debido a la pandemia y a la emergencia del COVID, pero por eso el Sisbén 4 se vuelve tan importante. Es una herramienta que no se desactualiza, es una herramienta dinámica que permite actualizar la información mucho más ágilmente de lo que podíamos hacerlo anteriormente, y el Sisbén 4 de hecho pues lo usamos en el contexto de la emergencia del año pasado para crear ingreso solidario. En ese momento nos tocó complementar la base con registros del Sisbén 3, pero en la medida en que el Sisbén 4 ya entra oficialmente a partir de mañana, podemos continuar ampliando coberturas, tener toda la información actualizada. Recordemos que Sisbén 3 se hizo en 2011 y más o menos 70% de la base no se había actualizado desde entonces. Entonces, en la medida precisamente en la que tenemos que responder a esta coyuntura, responder a la reactivación, responder al reto y al objetivo de reducción de pobreza, el Sisbén 4 va a ser una gran herramienta con información actualizada, moderna, dinámica. Doctor Gómez, ¿qué va a pasar con lo que se llamó en algún momento los colados del Sisbén? Es decir, personas con altos ingresos que por el puntaje que tenían en el Sisbén recibían beneficios, subsidios del Estado.
Entonces, recordar que estrictamente hablando no hay colados. Todo el mundo puede estar en el Sisbén. Lo importante es que la información sea correcta, ¿cierto? Y por eso el Sisbén 4 también es muy útil. El Sisbén 4, además de requerir pues, un reporte de información juramentada por parte del ciudadano, el ciudadano tiene la responsabilidad de dar la información correcta a través de la centralización de la base, a través de la recolección de las encuestas vía dispositivos móviles y con mallas de validación, a través de cotejar la información con registros administrativos dentro del marco del registro social que estamos creando este año también, vamos a poder tener pues varios filtros para que toda la información sea correcta. Y en ese sentido, pues lo importante es que la gente que está en el Sisbén, y todos podemos estar en el Sisbén, de nuevo, esté en el grupo correcto, ¿cierto? Entonces, esté en el grupo A si es pobre extremo, en el grupo B si es pobre, en el grupo C si es vulnerable, en el grupo D si no es ni pobre ni vulnerable. Pero la gente de ingresos altos puede estar en el grupo D. Y seguramente no van a recibir los subsidios porque están precisamente en ese grupo. Una última pregunta, la población venezolana que está en Colombia en este momento, y bueno, en términos generales los extranjeros que están aquí en el país, ¿también van a estar en esa base de datos y también pueden recibir las ayudas del gobierno? Todos pueden estar en la base de datos y luego las entidades y los programas tienen que definir los criterios de elegibilidad para cada uno de los beneficios y programas. Pero es importante mencionar que con el Estatuto de Protección Temporal que salió esta semana y con el COMPES de reactivación, donde quedó la tarea de usar todas estas herramientas, toda la plataforma de transferencias monetarias, incluido para migrantes, pues sí vamos a tener esa posibilidad de beneficiar a migrantes que estén en condición legal en Colombia. Doctor Gómez, gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Y la Secretaría de Hacienda de Bogotá amplió los plazos para el pago del impuesto predial, también el de vehículos y el de industria y comercio. En esta nota les contamos las claves de este anuncio. Si usted paga impuestos en Bogotá, escuche esto porque le interesa. Las fechas de pago se ampliaron de la siguiente manera. Pago de impuesto predial con el 10% de descuento, vencía en abril y se extiende el plazo hasta junio. Pago sin descuento, vencía en junio y se amplía hasta el 23 de julio. Pago del impuesto predial por cuotas para predios residenciales y no residenciales. El plazo máximo de la declaración es hasta el 31 de mayo. Podrá pagar en 4 cuotas iguales de la siguiente manera. Cuota 1, 30 de junio. Cuota 2, 31 de agosto. Cuota 3, 29 de octubre y cuota 4 el 31 de enero del año 2022. Y ojo a esto que también es sobre el impuesto predial. Los sectores más perjudicados por la pandemia, los hoteles, los restaurantes, los bares, declaran el impuesto este año pero no pagan este año. Lo pagan en 4 cuotas iguales el año entrante. En este caso, las fechas de pago serán así. Primera cuota, 18 de febrero del 2022. Segunda cuota, 24 de abril del año 2022. Tercera cuota, 17 de junio del año 2022. Y cuarta cuota, 26 de agosto del año 2022. Pero ojo, porque hay excepciones. Los propietarios de depósitos y parqueaderos accesorios a un predio principal hasta de 30 metros cuadrados de construcción, primera excepción. Los predios urbanizables no urbanizados, ellos no se pueden acoger. Para el caso del impuesto vehicular, el pago con el 10% de descuento que vencía en mayo del 2021, ahora se paga en julio. Pago del impuesto sin descuento que vencía en julio, ahora se paga en el mes de agosto. Y para los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, el pago del ICA bimestral pasa de abril al mes de mayo. Y el pago del RETEICA bimestral pasa de marzo al mes de abril. Recuerde consultar la página de la Secretaría de Hacienda para verificar con su número de chip los días de pago que le corresponden. Tampoco subirá la tarifa de Transmilenio en la capital de la República. Hacemos una primera pausa, pero ya regresamos con los detalles del plan financiero del Gobierno Nacional.
Regresamos a Signo Pesos. El Ministerio de Hacienda presentó esta tarde su plan financiero para este año 2021. Para analizar estas cifras y lo que significa, le doy la bienvenida al economista Julián Cortés, analista macroeconómico del Grupo Alianza. Doctor Cortés, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, este plan financiero tiene muchísimos datos. Empecemos por la expectativa sobre crecimiento económico. El gobierno espera un 5% ya positivo en este 2021, pero es inferior al 6,6% del marco fiscal de mediano plazo, es decir, de una estimación, una meta anterior. ¿Este 5%, esta nueva estimación, es razonable? ¿Colombia podría crecer a este ritmo este año? Claro que sí. Digamos que lo que está haciendo el gobierno en este momento con el plan financiero es un poco actualizar la información que nos había dado durante el marco fiscal de mediano plazo que lo había presentado en mayo, en un momento pues, de mucha volatilidad, en donde la incertidumbre era bastante alta. Y este es un ejercicio muy valioso en donde ese 5% pues, de crecimiento que se está viendo en este momento pues, es mucho más cercano a lo que está en este momento pensando el mercado. Digamos que en general, en un promedio, los economistas y los analistas estamos pensando en que el 2021 el crecimiento estaría alrededor entre el 4.6 y el 5.3%. Entonces, digamos que ese crecimiento del 5% que está planteando el Ministerio de Hacienda con este nuevo plan financiero es mucho más acercado a lo que estamos viendo también en gran parte del mercado. Hay otro dato que por lo menos a mí me causa un poco de sorpresa, ¿no? Porque esperábamos algo distinto, y es el déficit fiscal. Es muy importante para un país, es difícil un poco de entender, pero es como la relación de los ingresos y los gastos de la nación. Por la pandemia tuvimos que gastar mucho más el año pasado, endeudarnos, bueno, en fin, y eso generó un roto, ¿no? Un hueco fiscal, una gran diferencia entre los ingresos y gastos de la nación. Pero se estimaba que para este año ese déficit fuera de aproximadamente 5 puntos o 5% del PIB, pero va a ser muy superior, por encima del 8%. ¿Por qué ese cambio tan radical en esa estimación? Bueno, lo primero hay que aclarar un poco, si bien en el marco fiscal sí se había presentado un déficit mucho más bajo, alrededor del segundo semestre, pues el Ministerio Carrasquilla ya había dicho que seguramente durante el 2021 el déficit iba a ser más alto. Durante 2020 nos reveló pues, que la expectativa, esperando pues, un poco el cierre de las cifras, es que sea del 7.8. Entonces el avance sería del 7.8 a 8.3 que se está esperando en este momento. Básicamente lo que nos ha explicado el ministro Carrasquilla un poco es que los ingresos tributarios se van a mantener, incluso pues van a aumentar un poco, van a pasar del 13% que estamos esperando que cierren durante 2020 al 13.5%. Sin embargo, lo que sí se aumentó ha sido el gasto. Y básicamente lo que sucedió allá es que gran parte del dinero, o una buena parte del dinero que se tenía pensado para el gasto de la emergencia en 2020 no se ejecutó y se corrió para el año 2021. Eso quiere decir pues, que el gasto que se tenía esperado en el marco fiscal de mediano plazo, que en el 2021, que ya no incluyera el gasto de la emergencia por la pandemia, pues ahora sí lo está incluyendo, y eso precisamente es lo que ha subido el gasto, y por eso se ve también un poco el aumento del déficit, que sí entre el marco fiscal de mediano plazo y las cifras que nos entregaron el día de hoy sí pasaron del 5.1 al 8.3. Sin embargo, pues ya digamos que no es una sorpresa, ya el propio Ministerio de Hacienda pues, nos había venido diciendo que seguramente durante 2021 íbamos a tener mayor déficit fiscal. Hay otro dato importante, técnico también, pero muy importante, y es que nos endeudamos muchísimo, ¿no? Durante esta pandemia, y ese endeudamiento llegó al 65% del PIB. Y ahí el ministerio mostró una gráfica donde se pone la meta de ir rebajando ese nivel de endeudamiento para que se ubique por debajo del 60% del PIB por allá en el año 2030. ¿Usted cree que aquí ya el gobierno está, para lograr esa disminución en el endeudamiento, ya está incorporando el efecto de una reforma tributaria? Es decir, casi que está dando por hecho de que esto ocurra en el país. Sí, de acuerdo. Creo que ese fue también un poco el mensaje que dio también el ministro Carrasquilla durante el día de hoy. Indudablemente, pues una reforma tributaria creo que es inapelable en este momento, es algo necesario para precisamente reducir ese algo pues, con lo que se debe contar a futuro. Simplemente pues porque el nivel de endeudamiento en el que incurrimos el año pasado para pagar pues todo el tema de la pandemia lo debemos pagar de aquí en adelante, y para eso es necesario precisamente tener una reforma tributaria que esperamos presente el gobierno durante los próximos meses.
Bueno, pero para que nos entiendan los que nos están viendo, cuando uno mira esas gráficas, al final del día, ¿eso qué quiere decir? El aumento de impuestos para lograr esa tendencia bajista en el endeudamiento, el aumento de impuestos tiene que ser muy agresivo en Colombia, es decir, nos tenemos que meter la mano en el bolsillo para pagar más IVA, para que más colombianos declaren renta, para que no se eliminen exenciones a las empresas, es decir, para que eso se logre. No hay otra posibilidad que, pues no sé, al final del día tener que pagar más impuestos de aquí en adelante. Sí, pues, lamentablemente esa es la respuesta un poco. Necesitamos tener una reforma tributaria que sea estructural, en donde se busque pues aumentar la tributación en Colombia. Igualmente pues tener en cuenta que el nivel de tributación en Colombia es muy bajo comparado, por ejemplo, con los países de la OCDE. Nosotros estamos apenas recaudando 13 puntos del PIB por medio de la tributación. Algo pues muy por debajo de los 24 puntos que se recaudan en el promedio de la OCDE. Y digamos pues que el consenso en este momento a la espera pues de la propuesta que traiga el gobierno un poco es que la reforma tributaria debería estar encaminada precisamente a eliminar las exenciones de IVA e incluso pues también generar pues IVA para la canasta básica. Digamos que ese ha sido como un poco la meta que ha venido hablando el gobierno. Y esa canasta, pues ese cobro del IVA en la canasta básica pues sería compensado también para los estratos bajos con la devolución del IVA, que es un programa que ya se ha venido implementando desde el año pasado, donde el reto pues en este momento sería llevarlo a mayor escala. Una última pregunta, doctor Cortés. ¿Cree usted que con estas nuevas metas, con ese crecimiento económico esperado para este año, 5%, con ese nuevo déficit fiscal más alto que el del año pasado, mucho más alto que el que se esperaba inicialmente para este año, con ese compromiso de reducir la deuda a través de una reforma tributaria, hoy quedaron tranquilas las calificadoras crediticias o todavía corremos el riesgo de perder el grado de inversión? Yo en lo personal creo que las calificadoras van a esperar también un poco a lo que se venga con la reforma tributaria. Es algo que ellos han pedido, han dicho pues que es necesario y digamos que nos han dado un tiempo de espera para ver con qué respondemos en términos de reforma tributaria y seguramente pues vamos a seguir escuchando del tema de la calificación crediticia por lo menos hasta que se conozca el detalle de la reforma tributaria y de ahí en adelante pues ya podríamos saber pues la reacción de las calificadoras. Doctor Cortés, muchas gracias por ayudarnos a entender todas estas cifras del plan financiero. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias. Otra fecha importante que reveló el ministro de Hacienda es que el próximo 17 de marzo se conocerá el documento con las recomendaciones de la Comisión de Expertos Tributarios y después ya el gobierno presentaría como tal para su discusión, para su trámite en el Congreso, la llamada reforma fiscal. Hacemos otra breve pausa y les contaremos en minutos las nuevas cifras sobre pobreza en América Latina presentadas hoy por la CEPAL. En segundos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, muy preocupante, 209 millones y corresponde al número de personas que estaban en condición de pobreza en América Latina al cierre del año pasado. Este es el reporte presentado por la CEPAL, quien advierte que esa cifra equivale al 33,7% de toda la población en condición de pobreza. Más preocupante aún es que 70 millones de personas están en condición de pobreza extrema, según reveló Alicia Bárcena, que es la secretaria general de la CEPAL. Llega la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarle de tecnología y alimentos y cómo la colombiana Robin Food crece en ese modelo de lo que podría ser el futuro de los restaurantes. Robin Food es la matriz de la que hacen parte 7 marcas de restaurantes de pizza, pollo, comida mexicana, hamburguesas y quizás la marca más popular de todas, Muy, que inició con ese modelo de vender almuerzos rápidos y baratos, con la diferencia de poder gestionar por medio de unas aplicaciones antes de llegar al lugar para recoger esos almuerzos o también en las pantallas táctiles que están en los restaurantes. Eso se llama por un lado autogestión y por otro automatización, que les permite llevar inventarios, saber consumos de los insumos, platos más vendidos, entre otros. Y lo que han hecho es lanzar una plaza de comidas en Bogotá con sus marcas y usando su propia tecnología
tecnología y viendo quizás un mundo post-COVID en los que no hay ningún tipo de contacto mientras se recoge la comida. No existe otro modelo como ese en la cocina en la nube en América Latina. Juan, ¿por qué no nos cuenta más sobre el plan de negocios de la compañía? Víctor, Robin Food, o Muy como se llamaba antes, fue fundada en 2018 por José Guillermo Calderón y Miguel McAllister, quienes años atrás habían fundado domicilios.com. Con ese modelo pues han levantado unos 35 millones de dólares en capital y han servido más de 3,5 millones de platos en sus más de 150 ubicaciones, algunos en la nube, como se les denomina, en América Latina. Los planes de expansión son ambiciosos, llegar a unos 1.000 restaurantes en la región, pero para eso se necesita capital, no menos de 200 millones de dólares en un periodo de 5 años, que también les serviría para tener kioscos en las ciudades que permitan a los clientes hacer pedidos en su red de restaurantes y recibir la comida rápidamente. Esas opciones de restaurantes digitales y ubicaciones para producir alimentos de diferentes marcas podrían marcar un futuro, como le decía, post-COVID, donde los restaurantes pues han sido una de las industrias más golpeadas. Y con cocinas inteligentes en la nube y precios bajos de producto, de la reducción de desperdicios y otros ahorros, pues al digitalizar los procesos, el modelo parecería estar probado. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre esta implementación de restaurantes en la nube, ahora con el montaje de este tipo de plazoletas de comida sin contacto. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana para cerrar la semana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar? Tasa representativa del mercado para mañana, 3.647 pesos con 99 centavos. Cayó 28 pesos con 95 centavos el dólar. Petróleo de referencia para hoy se trepó, tuvo un gran impulso, subió 4,50%, se ubicó en 66 dólares con 95 centavos por barril, porque la OPEP mantiene sus políticas para seguir impulsando el precio del crudo. El café, precio interno en Colombia, cayó y quedó en promedio a 1.175.000 pesos por carga para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,75%. La acción más valorizada fue la de Avianca, con ganancia de 5,10%. No repartirá dividendos porque perdió plata, y si así hubiera ganado plata, aún así no puede repartirlos porque está en proceso de reestructuración. Y la acción que más cayó fue ETB, que tuvo un retroceso de 3,52%, compañía que perdió cerca de 40.000 millones de pesos el año pasado. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El mes pasado fue el mejor febrero de la historia en términos de ventas de viviendas nuevas aquí en Colombia, señal de reactivación económica. Según el reporte del Ministerio de Vivienda, se vendieron cerca de 18.000 unidades. Significa un aumento de 8,1% frente a febrero del año pasado. En ventas de viviendas de interés social se llegó a una cifra de 12.455 unidades comercializadas. Este segmento creció un 13,1%. En cuanto a viviendas de estratos medios, viviendas no bis, se vendieron 5.000, y viviendas pues de ahí para arriba, ¿no? Para estratos más altos, se vendieron 5.460 unidades con una caída de 1,8%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.